El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó al país a través de su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, que tomará una decisión importante relacionada con el presupuesto para el año 2025. Tras la negativa del Congreso a aprobar el proyecto de presupuesto presentado por su administración, Petro anunció que lo decretará por su cuenta. Este anuncio llega en un contexto de críticas por parte de diversos sectores políticos, que argumentan que el presupuesto propuesto carece de financiación suficiente para cubrir todas las necesidades planteadas por el gobierno. El presupuesto en cuestión fue presentado por el gobierno de Petro ante el Congreso, pero varios sectores políticos, tanto de la oposición como algunos aliados, advirtieron que el mismo estaba desfinanciado. A pesar de estas advertencias, el presidente Petro decidió seguir adelante y emitir un decreto que pondrá en vigencia este presupuesto, lo cual ha generado reacciones tanto de apoyo como de rechazo. En su mensaje, Petro fue claro: se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso, lo que indica su firme intención de avanzar con su plan financiero. Uno de los primeros en reaccionar ante este anuncio fue el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien expresó que la decisión del Congreso de no aprobar el presupuesto se basaba en el hecho de que incluía partidas que no tenían una fuente de financiación clara. En particular, Cepeda mencionó los 12 billones de pesos contemplados en la Ley de Financiamiento, que según él, no pueden ser incluidos en un decreto si no existe una ley que garantice esos recursos. Esta postura del Congreso representa un fuerte revés para el gobierno, que buscaba contar con esos fondos para financiar su agenda. Cepeda también subrayó que el Congreso estaba dispuesto a discutir una reforma tributaria que permitiera cubrir las necesidades del presupuesto, pero que el gobierno decidió no seguir este camino. El presupuesto aprobado por las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes asciende a 511 billones de pesos, y este será el monto que regirá en la práctica. Según Cepeda, este presupuesto incluye los recursos necesarios para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral sin recorte alguno, lo que representa un alivio en ciertos sectores del Estado. El proceso legislativo que debía culminar en la aprobación del presupuesto se vio obstaculizado en varias ocasiones. Uno de los principales problemas que surgieron fue la falta de quórum en las sesiones del Congreso, lo que impidió que se llevara a cabo una votación formal sobre el presupuesto. En la sesión del 24 de septiembre, la ausencia de varios congresistas hizo imposible aprobar la declaratoria de sesión permanente, lo que habría permitido continuar con el debate y votación del presupuesto. Este bloqueo en el Congreso finalmente llevó al gobierno a optar por la expedición del presupuesto por decreto. La decisión de Petro de decretar el presupuesto sin los ajustes del Congreso ha generado preocupación en algunos sectores, ya que esto significa que no se realizarán las modificaciones habituales para distribuir los recursos entre los diferentes sectores del Estado. La falta de estas negociaciones podría afectar a sectores clave que no recibirán los fondos que esperaban. Sin embargo, para el gobierno, esta medida era necesaria para evitar un vacío presupuestal que podría tener graves consecuencias para el funcionamiento del Estado. Entre las reacciones más críticas a la decisión de Petro se encuentra la de la representante a la Cámara, Catherine Miranda, quien calificó la situación como la crónica de una muerte anunciada. Según Miranda, el presupuesto presentado por el gobierno era irresponsable, antitécnico y cero riguroso, lo que, a su juicio, explicaba por qué no logró el apoyo del Congreso. Para ella, la falta de consenso y el rechazo al presupuesto eran el resultado de una propuesta mal planificada y carente de las bases financieras necesarias. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, también celebró que el presupuesto de Petro no haya sido aprobado por el Congreso. Uribe afirmó que, gracias a esta decisión, se habían salvado los recursos necesarios para las elecciones de 2026, que según él estaban en riesgo de desfinanciamiento. Además, calificó el rechazo al presupuesto como buenas noticias para Colombia, ya que consideraba que la propuesta del gobierno no era sostenible financieramente y que habría generado problemas a largo plazo.
A lo largo de los debates previos en el Congreso, se hizo evidente que existía una división significativa entre los congresistas sobre el contenido del presupuesto. La falta de quórum en las sesiones fue un reflejo de estas divisiones, ya que muchos congresistas optaron por no asistir a las reuniones en las que se debía debatir el presupuesto. Esta falta de participación impidió que se aprobara el orden del día y que se avanzara en la discusión de las diferentes ponencias que se habían presentado sobre el presupuesto para 2025. Ahora que el presupuesto será expedido por decreto, la Corte Constitucional será la encargada de revisar su legalidad y determinar si se ajusta a los principios establecidos en la Constitución. Este proceso es clave en un país como Colombia, donde el equilibrio de poderes es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático. La Corte tendrá que evaluar si el decreto emitido por el presidente cumple con todos los requisitos legales y si respeta los procedimientos establecidos por la ley. La expedición del presupuesto por decreto ha generado un intenso debate sobre las implicaciones que esta medida puede tener para el futuro político y económico del país. Algunos analistas han advertido que la falta de ajustes en el presupuesto podría generar problemas en la distribución de los recursos, afectando especialmente a sectores como la educación, la salud y la infraestructura. Sin embargo, otros consideran que esta medida era necesaria para evitar una parálisis en el funcionamiento del Estado. Varios economistas han señalado que uno de los principales problemas del presupuesto presentado por el gobierno es que se basa en proyecciones de crecimiento económico que algunos consideran demasiado optimistas. Estas proyecciones dependen en gran medida de la aprobación de una reforma tributaria que aún no ha sido discutida en el Congreso. Sin esta reforma, es posible que el gobierno no pueda contar con los recursos suficientes para financiar algunos de los programas más ambiciosos que ha propuesto. Este proceso puede tardar varios meses, y durante ese tiempo, el gobierno tendrá que enfrentarse a la incertidumbre sobre si su presupuesto será finalmente aprobado en su totalidad o si será modificado por la Corte. En cualquier caso, el fallo de la Corte será determinante para definir el rumbo que tomará el país en los próximos años en términos de políticas públicas y gasto estatal. La relación entre el gobierno y el Congreso ha quedado profundamente afectada por esta situación. La falta de consenso entre ambas ramas del poder ha generado una atmósfera de tensión y polarización que dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos en temas fundamentales para el país. Esto podría tener implicaciones importantes para la gobernabilidad en los próximos meses, ya que el gobierno necesitará el apoyo del Congreso para sacar adelante otras reformas clave, como la reforma laboral y la reforma pensional. No olvides suscribirte a nuestro canal. Además, te invitamos a dejar tus comentarios sobre la decisión del presidente Petro.